lealtad a los turcos, Vlad pues se cambió del lado de los húngaros y consiguió la protección de Hundayi. Ayudado por este, asesinó a Vladislav II y de nuevo subió al trono, pero en 1456. Era la segunda vez que llegaba al trono, ya tenía suficiente experiencia, andaba por los 26, 27 años. Y ya cuando subió al trono se aferró a él, y de qué manera, ya con uñas, garras y dientes, y mostró realmente su verdadera personalidad. Lo primero que hizo fue tratar de proteger el comercio de su principado, de Valaquia, y a todos aquellos que o evadían impuestos o que, creyéndolo a él inexperto, trataban de burlarlo, entonces él se las aplicaba con todo. Víctima de esto fueron 600 comerciantes de Kronstadt que tenían nexos muy fuertes y muy cercanos con los boyardos. Ya él, liberado del yugo de Juan Hundayi, porque mostró las garras y de una vez se lo quitó de encima, entonces, viendo que los comerciantes no querían pagarle impuestos, los invitó a una cena. Y una vez que estaban los 600, más los obispos de las cercanías, más las personas más notables, simplemente cerró las puertas de ese palacio ya cuando habían comido y bebido, y los hizo pasar a cuchillo a todos, y reservó a los cabecillas para un espectáculo que sirviera de escarmiento. Los empaló. El empalamiento era una forma de ejecución supremamente cruel. Consistía en un palo relativamente grueso, más o menos de unos por ahí 25 a 30 centímetros, lo suficientemente puntiagudo como para que penetrara, pero no tan agudo como para que rasgara y matara rápido, sino que era más bien tirando a romo, y entonces se los metían por el ano a los que iban a ejecutar, y lo sacaban ese palo, le iban penetrando el palo por todo el cuerpo hasta sacarlo por un costado del cuello o por la misma boca. Y entonces a estos boyardos, que eran comerciantes, hombres muy ricos, simplemente a los cabecillas de ellos los empaló en las afueras de Kronstadt, exhibiéndolos como escarmiento para los demás. Pero ese solamente fue el comienzo. A partir de ese momento optó por el empalamiento como su forma de ejecución favorita. Y a continuación, viendo que la economía era una economía relativamente débil, basada más que nada en la producción agrícola, y que estaba relativamente aislado, entonces se dio a la tarea de reforzar su economía, y dijo, bueno, pero es decir, el principado no puede mantener a tanto mendigo, a tanto vago y a tanto gitano. Para quitárselos de encima, una vez los invitó a una fiesta. Repartió la invitación a todos los cojos, todos los lisiados, todos los jorobados, todos los mendigos, todos los que vivían a expensas de los demás, y los invitó para un festín como nunca antes se había visto, y ellos felices. Comieron, bebieron, y cuando ya estaban suficientemente prendidos, que llaman, y llenos, entonces entró él y les dijo, ustedes quieren llevar una vida en la que no tengan penurias, no aguanten hambre ni frío, y vivan en paz. Y ellos le dijeron que sí. Inmediatamente mandó a cerrar el salón en donde se encontraban, y le metió fuego. Los quemó a todos. Se dice que en esa ocasión murieron más de 500, calcinados. Entonces imagínense, la fama de él se fue regando como pólvora, y ya gracias a esa fama y a esa temeridad, porque como guerrero, aldea que no se le sometía era aldea que arrasaba, pero casi que como hicieron los romanos con Jerusalén. Después de arrasar y dejarla absolutamente destruida, le echaron sal a la tierra para que no volviera a producir nada. Así hizo él con varias aldeas, y acabó con todos los habitantes, con todos los animales, y no dejó piedra sobre piedra. Entonces, con estas medidas, lógico, pues ¿qué podía pensar el pueblo? O nos sometemos o nos sometemos. Y entonces, en esas condiciones, lógicamente que el reinado del terror imperó. Nadie osó oponérsele. Ni siquiera, le tenía miedo hasta el sultán Mehmed, apenas él sacó las uñas y mostró realmente quién era. Y los húngaros, con mayor razón, en ese momento había un rey llamado Matías, y con mayor razón, porque eran pues el ejército menor en número. Por lo tanto, tal vez Vlad no tenía tantos efectivos, pero sí mucho más bravos, mucho más aguerridos que los húngaros. Entonces todo el mundo le tenía miedo. Se consolidó en el poder, y se comprometió a que nadie en su principado en Valaquia podía robar. Y prueba de ello fue que colocó una copa de oro, como una especie de cáliz, en la mitad de la plaza del pueblo, junto a su castillo, y la tenía llena permanentemente de agua, y entonces invitaba a todos los vecinos a que bebieran de esa copa. Pero ay de aquel que se robara la copa. Era tanto el pánico que se le tenía, que esa copa permaneció por muchísimos años
en el mismo sitio, sin ser tocada absolutamente por nadie, aunque iban y tomaban agua porque era una muestra de sumisión y voluntad a la voluntad de él, pero nadie osaba coger la copa para nada. En alguna oportunidad también se cuenta que, y precisamente esto de la copa surgió a raíz de que un comerciante fue y se le quejó porque la noche anterior lo habían robado, y entonces el voivoda, en este caso pues Draculea, así se llamaba Draculea, hijo de Dracul, Vlad Tepes, el Tepes significa empalador, ese era el sobrenombre que tenía, le prometió que le devolvería hasta el último centavo. Pues hizo buscar a los ladrones, los atrapó, les quitó la bolsa, los empaló en la plaza. Y al otro día todavía no habían muerto los ladrones que estaban empalados, porque eso era una larguísima agonía. Y entonces delante de ellos le entregó la bolsa al comerciante y les preguntó, ¿fueron ellos? Y él dijo, sí, fueron estos. Cuente el dinero. Llegó y contó todo el dinero. Y le preguntó, ¿está su dinero completo? Y le respondió el comerciante, sí señor, está completo y sobra una moneda. Entonces Drácula le dijo, devuélvame la moneda. Y eso le salvó la vida, porque donde usted no me hubiera dicho que sobraba esa moneda, lo habría empalado ahí junto a estos ladrones, porque usted sería tan ladrón como estos. Da muestras de ciertos escrúpulos morales que, entre otras cosas, no tenían razón de ser ni sentido ante una personalidad como la de él, pero se dice que precisamente por eso era un hombre supremamente piadoso, asistía a todos los rituales, era primero ortodoxo, luego se convirtió al catolicismo, hacía celebrar honras fúnebres por todos los muertos que él empalaba, iba a la iglesia, comulgaba, oía misa, sin embargo salía a asesinar gente. Y se cuenta que en una ocasión los gitanos se asentaron allí, y como al final de cuentas eran nómadas y no les gustaba ejercer oficios fijos, entonces él un día los reunió a todos y cogió a los 3 cabecillas y vivos los metió en unas ollas grandes y los puso a hervir. Enseguida los hizo adobar y se los sirvió a los demás, y les dijo a los demás gitanos, o se comen a sus jefes y se ponen al servicio mío contra los otomanos, o correrán la misma suerte. Naturalmente que todo el mundo se filó detrás de las banderas de Vlad Tepes y engordó su ejército, y resultó que algunos de esos gitanos fueron tan valientes, terminaron siendo tan valientes y tan afectos y leales, que formaron parte de su núcleo o de su grupo más cercano, muy reducido por cierto, en el cual él confiaba absoluta y plenamente. Y así por el estilo, cuentan cosas de él como que en alguna oportunidad un monje que él había invitado para que sirviera como de capellán de las tropas, iban pasando por un lugar en el que estaban empalados cualquier cantidad de personas, porque él los dejaba los empalados ahí, clavados en el palo, hasta que se podrían y quedaban en esqueletos o se los comían los buitres. Naturalmente que la fetidez de toda esa región se sentía a kilómetros de distancia, pero nadie osaba chistar. Y entonces el monje le dijo, uff, qué olor tan nauseabundo, que Ave María, aquí no se puede respirar. Pues llegó y lo mandó a empalar en un palo mucho más largo, y simplemente dijo, estarás por encima de los demás muertos y entonces así podrás respirar aire fresco, ni más ni menos. Y siendo tan violento, se cuenta que una vez, porque él se mantuvo en una permanente lucha, ya fuera contra los otomanos o contra los húngaros, y cambiaba de bandera y de camiseta de acuerdo con la dirección en la que fueran los vientos. Dependiendo de las circunstancias políticas, él cambiaba como cambiando de ropa. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Y en una de tantas guerras, le tocó enfrentarse a los otomanos, a los turcos. Y entonces él, con menor cantidad de hombres que el ejército de Mehmet, que había sido su amigo de infancia, porque cuando él fue rehén, el otro también, que tenía el mismo nombre de su padre, y ya él estaba en el trono, entonces ya se habían fueron amigos, le aprendió el arte del empalamiento a aquel, y luego se volvieron enemigos. Y entonces, en una de esas, cuando cambiaron los vientos y los otomanos se convirtieron en sus enemigos, en una ocasión, con menor cantidad de hombres, como decíamos, atacó al ejército turco y logró capturar 23.000 prisioneros. Entonces conformó una serie de círculos, inclusive se dicen que hasta muy artísticos a decir de él,
círculos formados por estacas, en las que empaló a esos 23.000 hombres. Para hacerlo se demoró con su gente, trabajando todo el día. Se demoró una semana empalando 23.000 hombres. Naturalmente que él no se paraba en pelos y también empalaba mujeres, niños, mendigos, curas, lo que se le atravesara. En esa oportunidad hay un grabado de él que es posterior a su muerte, a finales de ese siglo XV, en donde lo representan a él en medio de un círculo bordeado de empalados y él desayunando en el centro, como si nada hubiera ocurrido. Y dicen, además, que se solazaba bebiendo la sangre de los empalados. Por allá en 1462, después de reinar desde 1456 a 1462, vino un nuevo ataque y lo sacaron, y entonces debió huir y se fue a protegerse entre los húngaros. Se llamaba Matías el rey. La idea fue que trató de ir a protegerse allá, pero resulta que al rey Matías le habían llegado con unas cartas en las que le indicaban que él estaba jugando a dos cabezas, es decir, que le estaba diciendo a Mehmet que él le ayudaría a acabar con Matías, y a Matías le había enviado una carta diciéndole que él estaba dispuesto a luchar contra Mehmet de su lado. Entonces, viendo que, como dicen los muchachos ahora, estaba jugando con la doble, simplemente Matías lo recibió, pero una vez que entró lo detuvo, lo convirtió en prisionero, pero un prisionero que vivía a sus anchas, porque lo confinó en un ala del palacio. Él tenía toda la libertad para moverse por la ciudad y dentro del palacio, pero no podía salir de ahí. Se le trató como a un huésped de mucha importancia, pero por allá en lo recóndito era que Matías tenía mucho miedo de que él se volteara del lado de los turcos. No quería por una parte perderlo de vista y prefería tenerlo de amigo que de enemigo, porque ya había demostrado toda su crueldad cuando había empalado a 23.000 personas.